Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID en nuestras vidas. Nuestro objetivo es tratar de entender hacia dónde vamos, tomando en consideración las experiencias que hemos vivido durante los pasados 2 años. Departamento de Retornos es también una reflexión sobre los tiempos de gran incertidumbre que estamos viviendo. Soy Mario Edgardo Roche y estoy muy orgulloso de poderles presentar este podcast auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate estadounidense conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Hoy vamos a hablar sobre biopolítica, vamos a hablar sobre el control de las vidas, sobre los efectos que ha tenido la pandemia en nuestras vidas, con la doctora Marlene Duprey, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Marlene, ¿cómo estás? Saludos, Mario, muy bien, gracias. Marlene, una epidemia como la del COVID-19 también se constituye en un fenómeno sociológico. Las acciones que nosotros tomamos, el modo en que nosotros valoramos y actuamos, ¿verdad?, en el marco de una situación como esta, plantea, ¿no?, diversas reflexiones. A primera vista, ¿cuál es la valoración que tú haces? ¿Qué es lo más que te impresionó y que te ha impresionado de esta experiencia hasta ahora? Sí. Los historiadores, Mario, suelen hablar de continuidades y de discontinuidades en la historia, o de repeticiones y rupturas. Es más o menos siempre un esquema un poco orientativo de las maneras de mirar los procesos históricos. En el libro Bioislas, yo tuve la oportunidad de mirar un evento histórico que se dio en Puerto Rico en el 1912, que fue un brote de peste bubónica, y mirar las maneras como se trabajó sobre esas incidencias de esa plaga, como se le llamaba en ese momento. Y entre muchas cosas y registros que se pueden, ¿verdad?, hacer de ese proceso, una de las cosas que yo noté era la tendencia de la población o de buena parte de la población a transgredir, a violar, a desobedecer todo lo que son los mandatos de las autoridades sanitarias y las pugnas que se dan entre grupos políticos, ¿verdad?, frente a las maneras como se va a atender, en aquel momento se iba a atender el brote de peste bubónica. Buena parte de la crítica vino de sectores conservadores, vinculados en aquel entonces al Heraldo Español, y que criticaban a los gobiernos liberales que andaban entonces, decían ellos, tumbando indiscriminadamente casas, ¿verdad?, detrás de ratas sospechosas, y también poblaciones que se movían de sitio en sitio, violando todo lo que eran los llamados cordones sanitarios, ¿verdad? Esos llamados a que la gente se quedara en sus casas, no viajar a otros pueblos, ¿verdad?, para evitar entonces la diseminación de la plaga. Luego, cuando miramos 1980, los años 80 y 90, lo que fue la epidemia del HIV, que también se supuso un impacto tremendo en la forma como nos relacionábamos, en este caso, con la sexualidad, las relaciones sexuales. Hubo un gran esfuerzo porque la gente tomara medidas profilácticas al momento de tener relaciones sexuales, cuando ya se comprendía que esa era la principal fuente de transmisión, ¿verdad?, conjuntamente con los intercambios en jeringuilla. Y uno puede notar que tomó mucho tiempo, muchísimo, que hombres y mujeres se acostumbraran a la idea de que la forma de prevenir este tipo de contagio viral era utilizando condones profilácticos, teniendo ese tipo de prácticas, ¿verdad? Los sectores más conservadores entonces se fueron a el extremo de entonces
implementar prácticas de campañas de abstinencia sexual, ¿verdad? Bajo la forma aquella de Just Say No, ¿verdad? Dile no al sexo, o aquella campaña terrible que prácticamente criminalizaba a los jóvenes que tenían prácticas sexuales, que tuvo por nombre La Otra Cara del Sexo. De modo que lo que uno pudo ver en aquel momento de los años 80 y 90 frente a estos pánicos es que aun cuando la amenaza está allí y las autoridades científicas parecen indicar cuáles son los mejores mecanismos para nosotros evitar los contagios, hay siempre parte de la población que se resiste, que le cuesta asumir esas medidas profilácticas y sanitarias. Lo mismo ha ocurrido con el COVID, es decir, cuando estamos frente al COVID-19 encontramos una resistencia fuerte a usar las mascarillas en algunos sectores, a vacunarse, a quedarse en las casas frente a los toques de queda cuando se implementaron, y también a un proceso de politización que tiende entonces a ¿verdad? Establecer puntos de desobediencias a lo que son las medidas sanitarias. O sea, me llama la atención esa constante en la historia cuando estamos frente a este tipo de acontecimientos. Esto último que acabas de mencionar es, digamos, el valorar o atender un problema de salud pública desde un punto de vista ideológico o moral, ¿verdad? Escuchándote, recuerdo también el libro de Daniel Defoe del Diario del Año de la Peste, que trata, ¿no?, el suceso de la peste bubónica en Londres en el año 1665, y hay muchos paralelismos también, ¿no? Ese ejercicio de control, esa resistencia de los ciudadanos. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.